Hola, 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 soy The Professor con la T y la S y la Z, punto ingeniero. Bienvenidos otra vez a este curso de derivadas. Aquellos amantes de las matemáticas, personas que tenéis examen mañana de derivadas y os estáis pegando ahí la matada para entender este apasionante mundo, habéis dado con el canal apropiado. Este es el tercer vídeo de un documental maravilloso sobre derivadas en el que vamos a aprender juntos a derivar y a entender las derivadas mejor incluso que el profesor. Os recomiendo muy encarecidamente que veáis los vídeos en orden porque si no tampoco tiene mucho sentido, pero hoy voy a explicar las derivadas de tipo logaritmo neperiano y logaritmo en base a, la que sea, logaritmo decimal, logaritmo el que sea, hexadecimal, etc. Vamos a dominarlas con ejercicios bastante prácticos. Bueno, en primer lugar tengo que explicar algo de la nomenclatura. Yo voy a llamar siempre al logaritmo neperiano, le voy a llamar L mayúscula n, ¿vale? Y al logaritmo en la base que sea, que no sea neperiana, que sea decimal o la que sea, base A, le voy a llamar L o G en minúsculas, ¿vale? Muy importante, y otros le llamarán de otra manera, pero a mí eso no me importa. Yo me fijo en cómo le llamo yo y os lo explico para que entendáis cómo lo hago. Entonces, dicho eso, simplemente si yo tengo una función f de x, ¿vale? Bueno, muy importante, que no se me olvide, si estamos siguiendo este curso, lo que debemos hacer es meternos en internet y teclear tabla de derivadas, y en esa tabla de derivadas me van a aparecer todas las derivadas elementales. Si nos fijamos, ahora vamos a estar aquí, funciones logarítmicas, y aquí tenemos las derivadas de tipo elemental. Entonces ahí las están explicadas. Bueno, son derivadas que son tan sencillitas que vienen en una tabla. ¿Cómo se procede? Pues esa tabla siempre que derivemos la tenemos que tener delante. La podemos tener o bien con el ordenador o bien físicamente. Si hemos comprado un bonito libro de derivadas me va a venir una tabla seguro. Entonces, si yo tengo una función que es 1 partido de x, ¿vale? Bueno, logaritmo neperiano de 1 partido de x, no, vamos a empezar más sencillo. Si yo tengo una función que es logaritmo neperiano de x, ¿vale? Su derivada la vamos a calcular siguiendo esta fórmula de la tabla de derivadas inmediatas. ¿Cómo se calcularía? Pues f' de x, ojo, donde se pone f y donde se pone y, siempre lo repito, es lo mismo. Podríamos haber puesto y es igual a x, y' es igual a 1 partido de x, o f de x es logaritmo de x, f' de x es 1 partido de x. ¿Por qué es 1 partido de x? Porque es 1 partido de f, ¿no? Lo vemos aquí, dividido entre f, donde f es x, en este caso, ¿vale? Porque hemos dicho que la función es logaritmo de x, logaritmo de f, pues f es x, logaritmo de x. Entonces, es 1 partido de x, se pone en el denominador, y en el numerador se pone la derivada de lo de dentro. Yo siempre le llamo lo de dentro. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro del logaritmo. Que en este caso, ¿qué es? Es una x, tal cual. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Claro. Por eso, bueno, supongo que os habréis visto mis vídeos en orden, entonces todo esto lo vais a entender de puta madre, que se dice hablando en plata, ¿vale? Y no hablo en oro porque no tengo tanto dinero. Si os fijáis, bueno, no soy millonario exactamente. F de x es, por ejemplo, logaritmo neperiano de 5x. Logaritmo neperiano de 5x. Entonces, para calcular esta derivada necesitamos aplicar las propiedades de los logaritmos, que es independiente de este vídeo tutorial. Esto es solo de derivadas. El de logaritmos, pues o lo tengo hecho ya o lo haré. Deberíais saber logaritmos a estas alturas. Pero si no, haré un tutorial de logaritmos, de propiedades, que creo que está hecho. Investigado un poco en mi canal y en mi página web. Entonces, la derivada de esta función la voy a primero calcular desarrollando un poquito esta función logarítmica, aplicando las propiedades de logaritmos. El logaritmo de un producto de funciones es la suma de los logaritmos de esas funciones. En este caso, esto es igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de x, ¿vale? Propiedades de logaritmos. Y ahora ya sí puedo derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de 5? Como el logaritmo de 5 es una constante, no depende de x, la derivada de esto va a ser 0, plus, me la cargo. ¿Por qué? Porque es una constante, derivada de una constante es 0. Y la derivada del logaritmo de x, pues es la logaritmo de f, pues la f la pongo en el denominador, ¿no? La f es x, logaritmo de x, y en el numerador pongo la derivada de x, que ¿cuál es? 1.
Claro, siempre la derivada del logaritmo de x, como he explicado al principio, es 1 partido de x. Eso es muy importante. Entonces, me queda que la derivada del logaritmo de 5x es 1 partido de x también. Y la derivada del logaritmo de 3x también, porque es logaritmo de 3 más logaritmo de x, y me va a quedar 1 partido de x. Vamos a complicarlo un poquito más. Venga, vamos a seguir con derivadas de tipo logaritmo y luego hago un ejemplo de logaritmo decimal o de logaritmo en base a, que siempre se hacen igual. Vamos a empezar siempre con las de neperiano, que son más importantes, ¿vale? Eso es muy importante. Las derivadas de tipo logaritmo neperiano son las más importantes. Ojo. Entonces, f de x es igual a x cuadrado más 1. Voy a darle un poquito de caña, voy a ir muy rápido ahora, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, logaritmo. Nuestra función es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo podemos derivar esta función? Bueno, pues siguiendo esta formulita aquí, la derivada del logaritmo neperiano de f es f' entre f, donde f es lo de dentro, en este caso f es x cuadrado más 1. Entonces, va a ser 1 partido de x cuadrado más 1, ¿no? 1 partido de f, y ahora hay que multiplicar, bueno, esto se puede escribir así, como 1 partido de f por f', es lo mismo. Entonces, 1 partido de f es lo que acabo de poner aquí, y ahora hay que multiplicar por f'. Pues f' es la derivada de x cuadrado más 1, es decir, la derivada de x cuadrado más 1 es la derivada tipo potencial, es 2x. Ya eso está explicado en vídeos anteriores, ya no me enrollo en explicarlo, simplemente el 2 pasa multiplicando a la x. Pero eso está explicado en vídeos anteriores, y es muy importante verlos. ¿Qué más? Bueno, eso ya está así, calculado, es así de sencillo. Vamos a hacer el siguiente, venga. La función es logaritmo neperiano de 2x cubo. Voy a subir esto un poco para que se vea. 2x cubo más 3x más 1. Venga, vamos a derivar esto ya muy rapidito. La derivada f' de x es, pues, si esto es logaritmo de f, pues ponemos 1 partido de f, donde f es todo lo que hay dentro del logaritmo, es decir, 2x cubo más 3x más 1, eso se pone tal cual, no se modifica, y ahora sí hay que multiplicar por f'. ¿Qué es f'? Es la derivada de lo de dentro. Lo de dentro es lo que hay dentro del logaritmo. Pues hay que multiplicar por la derivada de 2x cubo, que es el 3 pasa multiplicando, 3 por 2 es 6, x elevado a 3 menos 1, que es 2, más la derivada de 3x es 3, porque x es, la derivada de x es 1, pues 3 por la derivada de x, 3 por 1 es 3, ¿vale? Y la derivada de 1, como es una constante, es 0, pues no se pone. Entonces, esta va a ser la derivada de la función inicial 2x cubo más 3x más 1. Vamos a hacer otro ejemplillo, venga, un poco más complicado. Vamos a calcular ahora la derivada, lo voy a poner así con una d, en vez de para no escribir tanto, la derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado. La derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 entre x cuadrado menos 5. Vale. Aquí tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos. Esto es igual a la derivada de, al ser un logaritmo de una división, hay un cociente, pues es igual a la resta del numerador menos el denominador en logaritmos. Esas son propiedades del logaritmo. O sea, es lo mismo que la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1, que es lo que hay en el numerador, menos logaritmo de x cuadrado menos 5. Simplemente he aplicado propiedades de logaritmos, ¿vale? División de logaritmos es igual, o sea, el logaritmo de una división es igual a la resta de logaritmos. Y ahora ya sí puedo calcular la derivada de cada una de estas funciones. Entonces, la del logaritmo de x cuadrado más 1 es 1 entre x cuadrado más 1, porque x cuadrado más 1 es la f, que expliqué al principio, y ahora hay que multiplicar por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, ¿vale? Y ahora le resto esta derivada, la derivada del logaritmo de x cuadrado menos 5, pues se pone 1 partido de x cuadrado menos 5 por la derivada de x cuadrado menos 5, que es 2x. Claro, la derivada de menos 5 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, la derivada de la función inicial, cociente, es esta resta que acabo de poner aquí. Venga, vamos a hacer la última de tipo logaritmo y hago nada más una de tipo... o sea, la última de logaritmo neperiano y hago una nada más de logaritmo decimal porque son todas iguales. Venga, vamos a calcular ahora. Si tenemos una función f de x que sea, por ejemplo, x logaritmo de x cuadrado, o sea, logaritmo neperiano de x cuadrado menos x más 5 elevado a 3, ¿cómo la podemos derivar? F' de x será, siguiendo esta formulita de aquí,
la de siempre. 1 partido de f, hay que identificar la f es x cuadrado menos x más 5 elevado a 3. En primer lugar va a ser pues la derivada de... Bueno, una cosa... Sí, la derivada de la... O sea, 1 partido de f, pues f es todo esto de aquí, ¿no? Pues 1 partido de x cuadrado menos x más 5, todo ello elevado al cubo, ¿no? Por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro es x cuadrado menos x más 5 elevado a 3. Bueno, pues eso, es una derivada tipo potencial, como las que he explicado en los primeros vídeos. 3 por x cuadrado menos x más 5 elevado a 3 menos 1, que es 2. Y ahora sí, hay que volver a multiplicar por lo de dentro. Eso es lo que se llama la regla de la cadena, que voy a explicar en el siguiente vídeo, que será el de propiedades de derivadas. La derivada... O sea, si tenemos esta función logaritmo, primero hacemos 1 partido de f es todo esto. Luego multiplicamos por la derivada de lo de dentro, que es 3 por todo esto tal cual, elevado a 3 menos 1, que es 2, por, le voy a poner aquí debajo, por la derivada de lo de dentro, que esta vez lo de dentro es x cuadrado menos x más 5. Y lo de dentro me refiero a lo de dentro con respecto a la derivada de una potencia. ¿Qué potencia? X cuadrado menos x más 5 elevado a 3. Y la derivada de lo de dentro va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de x, que es 1, más la derivada de 5, que es 0. Entonces me queda 1 entre x cuadrado menos x más 5 elevado a 3, más 3 por x cuadrado menos x más 5 al cuadrado, por 2x menos 1, ¿vale? Finalmente, y no por ello peor, sino mejor, diría yo, vamos a hacer la derivada de una función de tipo f de x es igual a logaritmo en base a la que sea, podía ser 10, 11, 1431, de 3x cubo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta derivada? Simplemente tenemos que seguir nuestra tabla de derivadas inmediatas para derivadas de tipo base A, logaritmo en base A. Entonces, en este caso tenemos logaritmo en base A de f. Pues la derivada f' de x va a ser 1 partido de f, donde f es 3x cubo, es decir, 1 partido de 3x cubo, por f', es decir, la derivada de f, que en este caso es, pues, la derivada de 3x cubo, el 3 baja multiplicando, 3 por 3 es 9, por x elevado a 3 menos 1, que es 2, por logaritmo en base a de e, logaritmo en base a de e. Y esta va a ser la derivada, y siempre se hacen igual, siempre que sean derivadas de logaritmos en base a, se hace igual. ¿Qué ocurre? Realmente el logaritmo neperiano es un logaritmo en base e de e. Claro, el logaritmo en base de e es 1, por eso esta parte la omites. Pero es exactamente lo mismo, o sea, la formulita para la función logaritmo neperiano es un caso concreto particular de la formulita para el logaritmo en base a, donde para el logaritmo neperiano la base sería la exponencial. Pero bueno, eso no es lo importante es que sepáis cómo hemos hecho esto y que lo entendáis bien, todos estos ejercicios. Bueno, un abrazo, me despido y en el próximo vídeo veremos las propiedades de las derivadas que son tan importantes. Por favor, propagad el amor matemático y de la derivada.